Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a este congreso que cada año tiene un nombre más grande. Vale, yo voy a hablar de campos cuánticos y de fuerzas en mecánica cuántica. Primero hablaré de campos cuánticos y luego de las fuerzas. Vale. Cuando hablamos de un campo cuántico, hablamos de cuantos. Esos cuantos son paquetes localizados de energía y momento del campo. Y básicamente vienen a ser autoestados del hamiltoniano del campo. Hemos de distinguir dos tipos de campos, los campos libres y los campos en interacción. Cuando hablamos de campos libres, puedes encontrar una base con modos de Fourier y cuantizar los modos de esa base y así obtener los cuantos del campo. Pero cuando estamos hablando de campos en interacción, encontrar una base para el hamiltoniano es más complicado. Entonces, lo que se realiza es teoría de perturbaciones respecto de campos libres a baja energía, en teoría. Vale. Bueno, problemas que tiene la función de onda que resuelven los campos. Cuando hablamos de funciones de onda, sabemos que incumplen la causalidad, no explican ni la creación ni destrucción de partículas, ni las propiedades del vacío, no cumplen el Cluster Decomposition Principle, que significa que dos experimentos realizados suficientemente lejos no interfieren entre sus resultados. Esto es importante, quédense con eso. Y no explica las estadísticas ni de Fermi-Dirac ni de Bose-Einstein, ni el spin. Vale, cuando hablamos de cuantizar el campo, existen varias maneras, pero la más sencilla de todas es promover el campo clásico a un operador de creación y destrucción de estos cuantos o de partículas. Este campo pasa a ser un operador que cuando actúa sobre el cero, que es el estado del vacío, crea una partícula. Y cuando actúa el operador de destrucción como sobre una partícula, da el vacío. Es algo así como el oscilador armónico en mecánica cuántica, algebraicamente. Vale, esto resuelve varios problemas. Incorporar el álgebra del espacio de Hilbert el espacio vectorial de Hilbert a el álgebra de los operadores resuelve muchos problemas de esta manera. Primero, se cumple la causalidad, es decir, si tenemos un punto X y un punto Y separados causalmente, es decir, uno está fuera del conúdulo del otro, la destrucción de partículas en esos puntos conmuta, es decir, da lo mismo 8 que 80, básicamente. Vale, modeliza los procesos de creación y destrucción de partículas por razones obvias. Explica las propiedades del vacío, es decir, la varianza de la energía del vacío no es nula y como está íntimamente relacionado con la creación y destrucción de partículas, explica la creación y destrucción de partículas espontáneamente en el vacío. Al cumplir la causalidad, cumple el Cluster Decomposition Principle. Bueno, cumple una cosa que se llama microcausalidad y que por lo tanto lleva al Cluster Decomposition Principle, pero bueno, en definitiva. Y como habló Juanjo, el spin es una propiedad de los campos relativistas. Básicamente el spin es un número asociado al grupo de rotaciones al subgrupo de rotaciones del grupo de Poincaré, que se asocia al propio campo. Entonces, cuando nosotros queremos cuantizar un campo de spin entero, necesitamos unas reglas de conmutación y cuando es semientero de anticonmutación. Esto nos devuelve las estadísticas de Fermi-Dirac y Bose-Einstein para los espines semienteros y enteros respectivamente de manera natural, por lo tanto surge el teorema de spin estadística. Vale, cuantización de los campos. Primero quiero ver que en todo el mundo entienda qué pinta tendría un estado del campo cuántico. Pues mira, tendría más o menos esta pinta. Es una superposición donde el número de partículas es diferente. Primero tenemos un estado donde hay una partícula y otro en el que hay dos. El número de partículas viene indeterminado. Y bueno, las amplitudes de probabilidad se cambian a una cosa que se llama amplitud de transición, de donde ahora los estados finales del campo pueden ser de una partícula o diferentes números de partículas, y todo esto en superposición. Este estado inicial puede tener varias partículas incluso, o sea, hay bastante libertad. Vale, para modelizar esto, supongamos que ahora es una partícula, lo que se usa es la S-matrix. Dado un estado inicial, la S-matrix, o matriz de scattering, lo que nos dice es la amplitud de transición que va a tener hacia un estado final. Y esas amplitudes de transición nos garantiza que se va a conservar la probabilidad porque esta matriz es unitaria. Entonces, esto es un número complejo y la norma va a ser
o sea, la norma del estado inicial se va a conservar bajo la acción de la matriz S. Vale, diagramas de Feynman. Todas estas amplitudes de transición se representan pictóricamente con unos dibujos que se inventó Feynman y que tienen unas reglas determinadas dependientes de las patas, los vértices, los loops que tengan para formular esas amplitudes de transición. Vale. Em, estos dibujos se crean para realizar el análisis perturbativo para incorporar las fuerzas a la mecánica, a la cuántica de campos. Aquí tendríamos el diagrama de una partícula que se desplaza pues normal, no sé. Y aquí tendríamos las correcciones cuánticas dadas por los loops de las fuerzas, por ejemplo. Este de aquí y este de aquí divergen y habría que renormalizarlos por un proceso. Vale, ahora vamos a hablar de las teorías Gauge y las fuerzas en mecánica cuántica. Vale, aquí irán apareciendo cosas que a lo mejor entienden y aquí cosas que muy probablemente no van a entender. Entonces, escúchenme. Imagínense un número complejo. Ese número complejo tiene una norma. Esa norma es independiente de las fases de su número complejo. A la función de onda y a la cuántica en general le pasa lo mismo. Existe una libertad de elección en la fase global de la función de onda que no va a alterar el resultado de ningún experimento. Entonces, cuando hablamos de campos cuánticos, esto es ligeramente diferente. La fase de una partícula que se crea aquí no puede afectar a un experimento que se realice en Andrómeda, porque eso principalmente rompe el clúster de composition principle y la relatividad. Entonces lo que se hace es exigir una cosa mucho más exigente, que es que esa libertad de elección de fase se imponga en cada punto del espacio-tiempo. Y de esa manera es mucho más restrictivo, pero nos da la libertad de elegir la fase en cada punto del espacio-tiempo para el campo. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que va a conectarnos las fases de los distintos puntos de espacio-tiempo es precisamente el campo electromagnético, que surge como la conexión de esas distintas fases. Vale, esto viene así lo que acabo de decir. Aquí vemos el experimento de Aharonov-Bohm, donde es un experimento de doble rendija atípico, pero aquí tenemos un solenoide que crea un potencial magnético constante a su alrededor. Y el efecto que tiene es un corrimiento de las líneas de interferencia dada por ese cambio en la fase de la función de onda que está viajando por aquí. Vale, ahora voy a entrar en la matemática. Vale, nosotros cuando hablamos de esa libertad de elección de la fase se extrapola a simetrías más grandes dentro de la cuántica. Por ejemplo, vale, no voy a explicar lo que es, pero el modelo estándar está construido en base a una simetría que es esta: SU3 color por SU2 levógiro por U1 hipercarga. Vale, esto es como lo que yo dije de la fase, teniendo en cuenta que la fase es U1, pues todo lo demás es más grande. Vale, esta simetría o esta libertad de elección es de manera global. Ahora, cuando nosotros queremos implementar las fuerzas, lo que vamos a hacer es pasarlo a manera local. Y cuando hablamos a manera local, el grupo este de transformaciones se va a convertir en un manifold, que se llaman, para los que sepan algo de relatividad, o una variedad. Esa variedad tendrá una conexión afín entre sus puntos, que es esto de Levi-Civita, no sé cómo se... pero que en este caso van a ser los distintos bosones mediadores de las fuerzas. Vale. Esta simetría luego se introduce el bosón de Higgs y rompemos esta simetría dando las cargas a las partículas y las masas a las partículas. Pero bueno, eso no nos interesa ahora. Vamos a hablar un poco de la fuerza fuerte para intentar intuir de lo que se está hablando. De la fuerza fuerte, que es la parte esta de SU3 color. SU3 lo que significa es que tenemos una libertad de elección en los colores de la partícula. En los colores de la partícula. Es una superposición que cumple que la suma del módulo de sus coeficientes es 1. Y tenemos esa libertad global. Cuando queremos que esa libertad global se transforme a local, por lo que dijimos del cumplimiento del clúster de composition principle, lo que se genera, como las conexiones afines lo que se genera para cambiar esas combinaciones, son los campos de los gluones, que son los que median la fuerza fuerte. Vale. Todas estas fuerzas que estoy mencionando tienen
tienen sus correspondientes diagramas en la serie perturbativa esta de las amplitudes de transición, que aparecen como correcciones que cambian los posibles estados finales dentro de la matriz de scattering. Así como un resumen de las cosas que se tienen que quedar, se crean los bosones de la interacción imponiendo una simetría local. Se rompe esta simetría, el resultado es que cada partícula obtiene su carga respecto a la fuerza. Aquí pongo un pequeño ejemplo de la interacción débil, que es mucho más complicada que la fuerte. Vale, la fuerza débil, vale. Ok, es la mediada por los bosones Z y W. Y aquí vemos dos correcciones de estas que se realizan a la matriz S utilizando estos nuevos campos bosónicos, y donde vemos la producción del Higgs en dos maneras diferentes o canales diferentes. Estos canales diferentes, vale, la amplitud de transición total de la S-matrix nos da una idea de cuánto Higgs se puede estar produciendo. Y esto lo vemos a través de una magnitud que se llama la branching fraction. En los grandes colisionadores de hadrones, los colisionadores en este caso de electrones y positrones, podemos usar esta magnitud para ver cuántos Higgs se están produciendo en un conjunto de eventos o de colisiones de estas partículas. Y vemos aquí con datos sacados del PDG o del Particle Data Group, la branching fraction de la colisión del electrón y un positrón para dar un Higgs es alrededor de 3 por 10 elevado a la menos 4 con una confianza del 95%. Y bueno, espero que les haya quedado todos claro más o menos un poco cómo surgen las fuerzas en mecánica cuántica. Dar las gracias a la organización y un saludito para la gente de Operador Gol. A tope. Ya vino Jocelyn. Pues muchísimas gracias, Imar, por esta charla. Así que ahora empieza la ronda de preguntas, por si alguien quiere preguntarle algo. Por ahí hay una pregunta, por favor. Hola, Aymar. ¿Qué tal? Gracias por la charla. De nada. ¿Puedes volver a la diapo cuando hablabas de la invariancia de fase? ¿La invariancia? Invarianza. ¿Invarianza? ¿De Dime. fase? Ahí. ¿Esta? Sí. O sea, cuando tú tienes unas partículas que tienen estados entrelazados, están como caracterizadas por una única función de onda, ¿no? Las dos. O las que sean. Sí. Entonces, esa invariancia de fase, si tú la separas, por ejemplo, pones una partícula aquí y otra en Andrómeda. Claro, pero tú piensas que esas partículas ya están conectadas causalmente. O sea, esas partículas que se crean a pares se crean en un punto y están conectadas causalmente, ya cuando te la llevas. Entonces ya la una sí colapsaría a la otra y no pasaría nada. Pero si están desconectadas causalmente, entonces es cuando ocurre el problema este del clúster de composición principal y se rompe la causalidad. Podrías matar a tu abuelo, por ejemplo. Espero que no, pero... Un saludo para tu abuelo. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Así que muchísimas gracias, Aymar, por esta Nada, a charla. todos ustedes.